El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, el racismo no tiene sentido. No es la primera vez que hablo de un tema de este tipo y realmente me parece muy triste tener que hacerlo, porque esto es algo que tendría que estar ya largamente superado. En capítulos anteriores he tenido que hablar de cosas como la homofobia o la discriminación a los mal llamados discapacitados. Incluso he hablado del racismo aunque sea de manera más sutil, en capítulos anteriores como el que titulé Mi patria es el planeta Tierra, o incluso en uno mucho más reciente de esta nueva etapa en el que titulé Conciencia de especie y economía de recursos. Pero lamentablemente el racismo es un tema que vuelve a estar sobre la mesa, como en muchas otras ocasiones en los últimos años, y creo que vale la pena darle un par de vueltas y analizar un poquito en profundidad. Imagino que estáis al tanto, pero en caso de que no, esto viene porque hace unos días en Estados Unidos un policía acabó matando por asfixia a otro ciudadano. La cosa se complica en el momento en que el policía es de raza blanca y el presunto delincuente, que hay varias dudas al respecto de que eso fuera así, es de raza negra. A partir de aquí se disparan las alarmas y vuelve a ser lo de siempre. Un hombre blanco que, abusando de su autoridad, acaba matando a un hombre negro. Este hombre, que se puede decir claramente fue asesinado, llevaba por nombre George Floyd, y estoy bastante seguro de que es un nombre que recordaremos en los próximos años, porque tiene pinta de que se puede convertir en el nuevo Rosa Parks de esta época. Que, como supongo que todos tendréis claro, pues Rosa Parks fue aquella mujer tan valiente que en un momento dado decidió no sentarse en el lugar que tenían los negros reservado en los autobuses, y a partir de aquí esto dio pie a grandes revueltas, a grandes movimientos sociales de la comunidad afroamericana y significó un antes y un después en todo lo que fue la convivencia en Estados Unidos, entre blancos y negros. Pues este señor, que ya no está entre nosotros, se puede convertir en un símbolo de este tipo. Aunque ya os digo, es porque ha saltado la chispa ya, ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque puede que sea el último caso y puede que haya cogido mucha relevancia a nivel social, pero no es ni de largo el único. Han habido muchos casos anteriores, en años anteriores, y no estoy hablando de décadas, sino no hace mucho tiempo había pasado cosas de este estilo. Y es tristísimo que esto todavía esté pasando en pleno siglo XXI, en el momento en el que estamos de la vida. Pero bueno, ahora que ya tenemos claro el motivo por el cual se está produciendo todo este movimiento, analicémoslo un poquito más en profundidad y vayamos a la raíz del asunto. Hablemos del racismo. El racismo en sí mismo, como digo en el título, no tiene ningún sentido. Si miramos un poco el significado de la palabra raza, o al menos tal cual se explica a un nivel más científico, nos vienen a decir que las razas son las divisiones o los grupos que se hacen entre miembros de una misma especie en base a los rasgos fenotípicos, los rasgos del fenotipo. Que esto, dicho de una manera mucho más sencilla, es básicamente los rasgos externos, las características más físicas que se aprecian a simple vista. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo que en realidad esto se reduce únicamente a rasgos físicos, porque en teoría no va más allá. Interiormente, como siempre he dicho, todos los seres humanos somos iguales. Todos tenemos 2 pulmones, un corazón, un estómago. Normalmente, si no hay ningún tipo de accidente, tenemos 2 brazos, 2 piernas. Quiero decir, en esencia no hay mucha diferencia, y el concepto de raza creo que es muy erróneo aplicado al ser humano o a la especie humana. Pon por ejemplo el caso de los perros. Tú pones junto al lado del otro un chihuahua, un san bernardo y un pastor alemán, y aunque los 3 forman parte de la especie del perro, del Canis lupus, creo que es esa la especie a la que pertenecen, hay una diferencia sustancial y muy evidente entre uno, otro y el otro, ya no solo de tamaño, sino en todo tipo de formación, a nivel del tipo de pelaje, a nivel de la longitud de las extremidades, del morro, el tipo de dentadura que tienen, la complexión, todo. Básicamente no puedes compararlos unos con otros, aunque formen parte de la misma especie. Ahora haz lo mismo, por ejemplo, con un europeo, con un africano y con un asiático. Da igual del país que sean. Si originalmente son de la zona que os estoy mencionando, las diferencias sí que están ahí, evidentemente. Tono de piel, incluso forma de los ojos, color del pelo. Puede haber diferencias que a simple vista son muy apreciables, pero en esencia no hay tanta diferencia si tomas individuos de una misma edad o de un mismo género. Pero es que incluso ni siquiera comparando géneros la diferencia es tanta. Por lo tanto, el mismo concepto de raza ya de por sí es estúpido, es absurdo, no tiene ningún sentido que insistamos en las diferencias raciales. Eso sí, quizás tampoco hay que negar las evidentes predisposiciones, quizás genéticas, que tiene cada una de estas supuestas razas.
Sé que esto es generalizar mucho y es muy injusto, pero bueno, a grandes rasgos sí que parece ser que lo que llamamos raza negra tiene una complexión física más fuerte que la blanca o la asiática, igual que la asiática se supone que tiene una estructura mental más preparada, son más ordenados, más organizados, más disciplinados, y luego estamos los del medio, los blancos, que bueno, pues estamos ahí como tenemos la media aritmética de todo, ni buenos ni malos, estamos ahí en la mitad, y esto no tiene por qué ser negativo, pero bueno, que como siempre he dicho, estas supuestas diferencias en realidad son muy de generalizar, pero al mismo tiempo si fueran reales no tienen por qué ser negativas, todo lo contrario, es una cosa que podemos utilizar a nuestro favor, como explicaba en el capítulo sobre la consciencia de especie. Pero de todos modos, empeñarnos en buscar diferencias entre razas vuelve a ser lo mismo, no tiene sentido, por una cuestión sencilla, es que incluso si coges a personas de lo que se supone que es la misma raza, estas mismas diferencias también se aprecian. Coge por ejemplo a un portugués, a un noruego y a un polaco y veréis que las diferencias entre ellos también pueden estar ahí. El color de los ojos, el color del pelo y el tipo de pelo o la forma que tienen, las alturas, las complexiones, es que pueden ser muchas estas diferencias dentro de lo que se supone que es la misma raza. Entonces, ¿dónde está aquí la diferencia real que debemos entender para suponer que somos de razas diferentes? Es que no la hay, es que es absurdo, es que no tiene ningún sentido. A mí me sorprendería encontrarme de repente pues a una especie de ser humano con 2 cabezas o con 4 brazos, pero más allá de eso no hay diferencias como las que estoy mencionando. Todos somos iguales, por lo tanto, qué estúpido, qué absurdo intentar buscar estas diferencias entre unos y otros. A no ser que de lo que estemos hablando sea en realidad de otra cosa. Porque esto del racismo yo creo que en el fondo lo que esconde es básicamente una cuestión muy de clase social, de clase económica, porque en esencia va un poco en esa línea. Si es que no hace falta más que irte a un país presuntamente racista como pueda ser Estados Unidos y darte cuenta de que sí, que hay unos negros muy malos a los que todo el mundo desprecia, que casualmente son los de los barrios marginales en los que no tienen ninguna posibilidad de prosperar y que están abocados a una vida de miseria y de delincuencia, y lo peor de todo es que en la mayor parte de casos no pueden hacer nada para evitar eso porque ya les viene dado por el entorno sociocultural, familiar, lo que es un poco la propia estructura del sistema laboral y económico del propio país. Sin embargo, cuando se trata del caso contrario y de lo que hablamos es de un jovencito de padres adinerados, da igual que sean negros o del color que sea, pero mientras tenga dinero, que vaya a una buena universidad, que pueda tener un buen trabajo, una buena casa, un buen coche, entonces lo que digo, no importa el color de la piel. Es perfectamente aceptado como un miembro respetado de la sociedad y no hay ningún problema. Y evidentemente a pesar de todo esto sí que puede haber un trasfondo racista muy inculcado en lo que es el ADN cultural de esa sociedad. Puede ser, pero en el fondo lo llamamos racista cuando en realidad lo que queremos decir es xenófobo. La palabra xenofobia se ha asociado mucho a lo que es el racismo en sí mismo, o lo que es el miedo al extranjero, pero no es del todo correcto el concepto. Porque el concepto original, básicamente la palabra o la partícula xenos del idioma griego, aunque lo hayamos extrapolado simplemente a algo extranjero, en realidad únicamente significa extraño o diferente. Por lo tanto, el concepto xenofobia es el miedo o el rechazo a todo aquello que consideramos diferente a nosotros. Y aquí es donde debería entrar la conciencia de pleno. Porque, ¿qué es diferente a nosotros? Pues aquello que tú quieres ver simplemente como diferente. Lo que os decía, el racismo desde un punto de vista de conciencia no tiene ningún sentido, porque si abres los ojos y te sacas de encima los prejuicios que te han inculcado la sociedad, las películas o simplemente el entorno que te rodea, a nivel histórico incluso, no hay ningún tipo de diferencia entre seres humanos. Es que no la hay. Incluso si te pones desde una perspectiva espiritual, todos somos simplemente almas que compartimos una especie de vida tridimensional en un mundo que hemos venido a experimentar y que estamos aquí simplemente pues porque queremos o porque nos ha tocado o no lo sé. Realmente no hace falta irse a la explicación espiritual, pero le he dado un enfoque también interesante al respecto, para hacer que todo esto del racismo y la xenofobia desaparezcan. Pero como os decía, para no irme por las ramas, la cuestión es que cuando hablamos de racismo o incluso de xenofobia, en realidad lo que yo creo que se esconde es un cierto clasismo, una diferencia de clases, sociales, económicas y todo esto. Y esto es sencillo de ver porque si te fijas, las personas que tienen tendencia a ser más racistas suelen ser aquellas que tienen más privilegios en la vida o aquellas que aspiran a tener esos privilegios como estos primeros que mencionaba. En esencia es una cuestión ideológica, y no hace falta más que ver qué tipo de partidos son abiertamente xenófobos y racistas y qué tipo de gente les sigue y cómo son sus dirigentes, para darte cuenta que en realidad esto del racismo es una herramienta más que utilizan los mecanismos políticos o el propio sistema para enfrentarnos a unos contra otros, cuando en realidad este enfrentamiento no tiene ningún sentido.
De hecho, el racismo es la herramienta perfecta que tienen los privilegiados, los que tienen más privilegios, para señalar a aquellos que no tienen tantos privilegios como ellos, que cuidado, que puede que esté viniendo otro desde fuera a quitarle los pocos privilegios que ella tiene. Entonces el que tiene pocos privilegios se focaliza contra el que está viniendo desde fuera para que no le quite lo que tiene, cuando en realidad el otro, el privilegiado de verdad, es el que tiene todo. Fijaos como, por ejemplo, muchos partidos políticos abiertamente racistas siempre señalan al extranjero, siempre dicen que no quieren inmigrantes ilegales, siempre dicen que los del propio país van primero que los demás, pero luego a la hora de buscar mano de obra o de gente que le hace ganar dinero a esos privilegiados, entonces no se miran tanto el color de piel, entonces les da igual, mientras trabajen y se quejen poco y les hagan ganar mucho, les da igual el color de la piel. El ejemplo típico que también podemos encontrar en los antiguos Estados Unidos cuando la esclavitud todavía funcionaba, en las que sí, el poderoso hombre blanco tenía un montón de negros trabajando en sus plantaciones de algodón e incluso los tenían en el servicio, que les hacían de comer, les lavaban la ropa, les limpiaban la casa, eso no les importaba. Había racismo, es decir, que los negros no se me acerquen, pero para que me hagan todo el trabajo que yo no quiero hacer, entonces sí, que entren y no hay ningún problema. Hombre, ¿no veis aquí un poquito la contradicción? En el sentido de, uy, no quiero negros, los negros son malos, pero de repente hacen todo mi trabajo y entonces no me parecen tan malos. Pues eso es en esencia el racismo que nos han vendido durante años. Igual que podemos ver actualmente en todo el continente africano. Cuando aquí desde el primer mundo, como nos llamamos y nos gusta llamarnos el primer mundo, pensamos en África, pensamos en el tercer mundo, en un sitio inhóspito en el que todo el mundo pasa hambre, en el que todo está subdesarrollado, en el que son familias que lo pasan fatal y aquello es el infierno. Pero ¿esto cómo es posible que esté pasando en pleno siglo XXI? Pues es muy sencillo, porque interesa que sea así. A mí que no me venga nadie hoy en día a decirme que en África la situación está así porque está así y no se puede evitar. No es cierto, se podría poner remedio. Hace muchos años, incluso muchos siglos, que se podría haber puesto remedio a toda la situación de miseria y de hambruna y de enfermedades que hay en ciertos lugares del continente africano. ¿Y por qué se sigue permitiendo? Porque interesa que sea así, porque el continente africano ha sido saqueado sistemáticamente por los supuestos países del primer mundo de una manera que es que no tengo ni palabras para describir, que el concepto de la injusticia lo lleva pero como más allá de lo imaginable. ¿Vosotros creéis que si el continente africano estuviese más desarrollado y no tuviesen que estar preocupándose por intentar salvar la vida de sus hijos que no tienen nada que comer, o que no saben dónde encontrar agua potable, o que no saben cómo mantener a raya ciertas enfermedades, si todo esto ellos lo tuvieran controlado, ¿creéis que realmente se dejarían saquear y vaciar el país de recursos naturales como lo han estado haciendo hasta ahora con total impunidad los países del primer mundo? Evidentemente no. Por eso yo lo siento, a mí que no me vendan la moto de que la situación en África es triste, insostenible e inevitable, porque no lo es. Se podría cambiar el curso de las vidas de un montón de gente simplemente con una mínima cantidad de lo que aquí tenemos. En mi país en el que yo vivo, en España, no hace mucho, unos cuantos años atrás, se regalaron a los bancos 60.000 millones de euros. Y digo se regalaron porque en otros países también se dio dinero público, pero luego los bancos lo devolvieron. En el país donde yo vivo, directamente ese dinero se ha dado por perdido. ¿Os imagináis la cantidad de recursos que se podían haber destinado a solucionar estos problemas de hambruna y enfermedades en otros continentes con ese dinero? Sin embargo, ¿a dónde han ido a parar? Casualmente, a los bolsillos de los más privilegiados, que luego casualmente también son aquellos que más racistas son. ¿Empezáis a ver la conexión? Y lo digo con tono irónico porque evidentemente veis la conexión, la ve todo el mundo. Lo que pasa es que por algún motivo nos pasa desapercibida y entendemos que bueno, es que como el mundo funciona así, pues no podemos evitarlo. Y no es cierto. Igual que todos podemos poner freno al racismo desde nuestra perspectiva individual, también podríamos cambiar todo lo demás, absolutamente todo. El racismo se acaba el día en que tú empiezas a no hacer diferenciación entre seres humanos, y sobre todo entre clases sociales o clases económicas. Que sí, que ya lo sé, que es muy difícil que tú te quieras juntar desde tu mansión en un puesto alto de la ciudad con gente que vive en las chabolas. Vale, lo puedo entender. Pero no es justo del todo. Por lo tanto, si tú te comportas así, no señales a otros hablando de racismo, porque en realidad el principal problema de que eso exista eres tú. Y aunque digo todo esto un poco desde la visceralidad y un poco con el ánimo encendido, sé que hay muy poca gente que realmente entra dentro de ese paradigma. Yo de todo el gran círculo de amigos que tengo, no hay ni una sola persona racista. Quizá lo es sin darse cuenta, o quizás en cosas que no las piensa, pero luego cuando las reflexiona evidentemente cambia su actitud. No conozco a nadie, o muy pocos, de mi edad, de unos 30 y pico, que se comporte de esa manera. Ya no pasa, es simplemente una carga que recibimos heredada de otras épocas. El problema es que hay gente que se la echa encima y se la lleva consigo, y otros que simplemente la dejamos atrás para no volver a cogerla nunca más.
Y ese es el camino, entender que en este mundo y en este sistema, tal cual está montado, el racismo no es más que una herramienta de distracción, a la que evidentemente tenemos que pararle los pies, eso está claro, pero no le van a parar los pies los que están en el gobierno, los que están en el poder, porque precisamente les interesa que esa herramienta esté en la calle y que tenga fuerza, porque si tiene fuerza nos pueden hacer mirar señalándonos unos a otros en lugar de señalarles a ellos. Tened clara una cosa, y hay muy poca gente que le ha dado vueltas a esto por lo que he ido leyendo, y a mí me parece muy evidente desde el principio. Todo esto que ha pasado con el pobre señor Floyd, en paz descanse, ha hecho que la gente únicamente vea cómo un blanco abusando de un negro lo acababa matando. Pero hay algo que se nos está escapando en todo esto, y es que más allá de colores, más allá de blancos y negros, lo que hemos visto es un policía matando a un civil. Y con esto espero que no se me malinterprete o que se tome como una especie de ataque contra la policía en general. Dentro de cualquier cuerpo de seguridad de cualquier país habrá gente de todo tipo. Habrá personas con una gran vocación de proteger y servir y ayudar al más desfavorecido, igual que otros que simplemente, pues bueno, se vienen un poco arriba a la que tienen un arma en las manos y les gusta hacer abuso de su propio poder. Tiene que haber de todo, y ya imagino que habrá controles para intentar evitar que este segundo grupo de personas no entren o entren el mínimo posible. Eso lo puedo entender. Pero sí que creo que aquí la policía tendría que poner más de su parte, porque por más que sus funciones sean obedecer órdenes de los que están gobernando, quizás tendrían que ser un poco más autónomos en el sentido de poder decidir qué tipo de órdenes se acatan y qué tipo de órdenes no, porque lo que no puede ser es que siempre se pongan del lado o a favor de los sectores más privilegiados en contra de aquellos menos privilegiados, que al final uno ya no sabe si están obedeciendo órdenes o responde básicamente a su criterio personal, pero da un poquito que pensar. Aquí en España no hace mucho han habido manifestaciones de los sectores más privilegiados, de la clase más alta o de los que tienen más dinero, hablando claro, y había que ver esas manifestaciones la reacción de la policía, en la que prácticamente es que les faltaba aplaudirles, en comparación con otras manifestaciones de sectores más populares o de gente con menos dinero, hablando claro otra vez, en las que vamos, les ha faltado tiempo para sacar la porra y zurrar allí a todo el que se movía. Igual que en el caso de Estados Unidos, en el que quizás el policía blanco acaba matando al supuesto criminal negro, y quizás si el supuesto criminal en vez de ser negro fuese blanco, pues seguramente no habría acabado muerto. Creo que esto es bastante evidente y muy triste, pero seguramente sea así. Insisto, yo no sé si cumplen órdenes del gobierno o simplemente siguen el criterio establecido por los jefes que mandan allí en la policía, pero vamos, que las diferencias son evidentes a todas luces, y claro, esto da que pensar. Pero bueno, que como conclusión yo creo que habría que hacer ya un replanteamiento de verdad institucional, legal, a nivel de gobiernos, a nivel de conciencia individual de cada uno, para acabar con esto que llamamos racismo. Y ya puestos, quizás no estaría de más poner un poco de remedio a todo esto que llamamos clasismo y a todos estos subproductos de la xenofobia que en realidad no nos favorecen a nadie, porque cuanto más enfrentados estamos entre nosotros, más vulnerables somos, y esto en realidad no nos lleva a ninguna parte. Pero hace falta también ser un poquito más realista y entender y aceptar que esto no va a cambiar nunca desde las instituciones, desde los gobiernos, desde el sistema, porque como os decía antes, que esto pase les interesa, porque así no estamos pendientes de lo que están haciendo y nos señalamos los unos a los otros, mientras lo que teníamos que hacer quizás sería señalar arriba y pedirle a esa gente que está arriba que se baje del burro, que ya está bien, que si los que estamos abajo hemos entendido que todos somos iguales, los de arriba no son diferentes, son iguales que nosotros y aunque tengan ciertos privilegios, eso se tiene que empezar a cambiar y empezar a repartir mejor, que ya sé que esto suena muy comunista, pero es que al final lo único que conseguimos intentando hacer este sistema piramidal en los que unos tienen mucho y muchos tienen poco, al final lo único que conseguiremos será conflicto y más conflicto. Y quizás eso sea lo que más frena el despertar de la consciencia, que es lo que aquí nos ocupa y de lo que deberíamos preocuparnos, porque si conseguimos despertar esa consciencia, todas estas cosas de las que hablaba, como la xenofobia, el racismo, el clasismo, la homofobia, toda la discriminación y todo lo que hay de rechazo hacia los demás, simplemente desaparecería de un plumazo, porque como decía en el título de este capítulo, simplemente no tienen sentido. Sin más, me despido diciéndoos como siempre que nos vemos en el camino tras el despertar.